Pues es una comedia gamberra de Juanma Bajo Ulloa que la explica muy bien, además. Mira. Me quedé en blanco. Bueno, es un intento de darle a la gente una diversión veraniega, que pase un rato divertido viendo disparates y viendo personajes pues muy surrealistas, situaciones muy absurdas. Y quizás la diferencia que tiene con otras películas es que está contextualizada, es decir, la película, esa gamberrada, esa película de aventura, esa película road movie, película de carretera, está contextualizada en un momento determinado y en un lugar determinado. España, época actual. Entonces la gente se va a encontrar con personajes que le van a recordar la vida real, va a encontrar pues, pues esta de las dos Españas, el facha y el rojo, enfrentados a muerte pero condenados a entenderse, la chica que tiene unas ideas un poco perturbadas del feminismo y sobre todo, ya que tengo aquí a Arturo, pues nuestro rey, nuestro embaucador, que representa pues la picaresca española que conocemos desde el siglo de oro, ¿no? El gitano, en este caso, gaje, embaucador y que lleva la trama, ¿no? Que es el que hace avanzar todo, ¿no? Eso es lo que se va a encontrar, el origen era ese, contar un divertimento y enmarcarlo en un contexto social sin pretensión de hacer un documental, pero contando una ficción divertida. Tanto como eso no lo sé, pero sí que es verdad... No preguntes. Sí que es verdad que el planteamiento de Juanma, la hipótesis que lanza, que parece inverosímil, se convierte en real, porque cuando él escribe el guión, no recuerdo bien tiempos y fechas, él propone una abdicación que, casi como una broma, ¿no? como una propuesta loca, un poco tiempo antes de empezar, 3 semanas antes de empezar a rodar, abdica al rey. O sea, que la realidad, en este caso, más que nunca, confirma que supera la ficción. O sea, que está basado en hechos reales. Aquí podría ser al revés, ¿no? Que la realidad se ha basado en ese guión que proponía Juanma, que de hecho ¿no? Le decían, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí Sí, en no España había, aquí no se abdica, claro. Eso no pasa. Sí, parecía inverosímil, pero mira. En la ficción, dices. Sí. Hombre, pues hombre, lo que pasa es que no es un gitano al uso tampoco, ni hemos querido con la interpretación irte a esas caricatura, esa parodia que se suele hacer del gitano. Entonces, además, este tiene gaje, de hecho significa no gitano. Él tiene sangre gitana, pero supuestamente sangre azul, o sea, sangre paya seguro, pero y además supuestamente sangre azul. Con lo cual, para ser un buen gitano como este, había que tener ese don del camuflaje, ¿no? Él miente en todo momento, él es un buscavidas, es un pirata, ahora tiene esta misión, pero antes los fregados que se ha metido, ¿sabes? Un auténtico, fíjate que me gustaba, hablaba Juanma de una especie de pequeño Nicolás. El tío se metía donde se mete en la peli, lo veremos, meterse en sitios donde en teoría no tiene acceso, pero a través del camelo lo consigue. Tiene 3 nombres en la película. De hecho, tiene 3 nombres en la película. Viene de... Ya veremos luego también lo que hace con su aspecto también, ¿no? Y entonces los requisitos, bueno, la planta que uno la trae un poco de casa, pero además unos taconcitos y un pantaloncito ajustado y subido, pues te hace también que coloques el cuerpo de otra manera, ese pelo, esos complementos, esos anillos, esos oros, muy requisito para ser un buen gitano, esos oros, el acento con el que es muy importante en la peli, que ya de por sí es complicado mantener el récord de un acento, además él que se lo va quitando y poniendo según con quién esté, y sobre todo, y luego detalles ya de estos de actor flipado, que es que de repente me dejé una uña larga, que daba mucho asco al equipo y a todo el mundo, que me la tenía que llevar a casa, porque era bueno, me dejé larga, no, me dejé un poquito larga, pero luego hubo un postizo. Y en casa, imagínate en casa también, que es necesario que te veamos con esa, que no la necesitaba, pero ya sabes esta cosa de composición, que luego
luego hubo un plano que Juan me dijo, ahora se va a ver la uña, y entonces hay un plano concreto que le dimos uso a esa, ya que había pasado por ese mal trago de llevar esa uña asquerosa. O sea que sí, yo me lo he pasado bien sí, pero vamos, componiendo. No se pretende hacer un documental ni sobre España, ni sobre el pueblo gitano, ni sobre la monarquía, ni sobre nada. Simplemente no olvidemos que es una ficción y hay tantos gitanos como personajes, claro. Y hace uno determinado, con una idiosincrasia determinada, ¿no? Hay cosas que son tópicos de los gitanos y otras cosas pues son propias de él, del personaje. Bueno, lo que tratas es de, tienes a veces muy pocos minutos para contar algo y necesitas, es como, no sé si decía Spielberg, ¿no? Tú quieres retratar el mal en una película y pones un nazi, ya está. No tienes que explicar, es malo, ya está, pones un nazi, ya es malo y punto. Entonces aquí lo que yo creo que se ha intentado es retratar a un personaje determinado, que ese señor tiene sangre gitana, paya, pero quiero decir, el autor debe ser libre, ¿no? De contarlo a su modo. Y luego en la película hemos contado con familias gitanas que han colaborado en la interpretación, han hecho, además nos han ayudado mucho, han cantado, tal. En la banda sonora también ha colaborado familias gitanas y han estado presentes, conociendo las escenas y tal, y creo que han entendido desde toda lógica que estamos divirtiéndonos, que estamos haciendo una parodia. Y ahí yo creo que hay que apelar un poco a la capacidad de cada uno de reírse de sí mismo, ¿no? Quiero decir, bueno, pues haces una película del colectivo gay y hay unos que se enfadan, haces de los gafosos y los que tenemos gafas hay unos cuantos que se enfadan. Las feministas se enfadan. Sí, y sí, vamos, chiste de calvos, te aseguro, de enanos. Te aseguro que siempre va a haber una razón para que alguien se enfade, ¿no? Claro. O sea, eso no se puede evitar. Y luego no olvidemos, yo decía el otro día que una imagen de este país es un tío con las manos en los bolsillos criticando a otro que hace algo. Entonces eso tampoco podemos superarlo, ¿no? Rey Gitano 2, ruina en Gran Bretaña. Pero estamos haciendo spoilers aquí, a lo mejor, ¿no? Estamos abiertos a que ocurra algo, pero para eso tendría que calar la película en el público, tienen que calar los personajes. Yo creo que los personajes dan juego para seguir viendo qué hacen. De hecho, me decían, ¿pero la película va de la familia real? No, la familia real es, bueno, pues es el MacGuffin, ¿no? Como en otras películas, pues hay un microfilm. Y aquí hay esta cosa de la familia real, del ADN y tal. Y en la siguiente película, si la hay, pues vete a saber lo que habrá, otro MacGuffin. Pues, no sé, imagínate Karate Kid, ¿no? Pero en vez de tal ahí, ¡ole! 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 ¿No? Por ejemplo, que fuera... Imagínate algo así, ¿no? Aunque no bueno, oye, ¿no os parece que hay muy pocas cosas? Por ejemplo, pues abogado, un famoso gitano abogado, un famoso médico. ¿Por qué ellos son reacios a salir? Porque les gusta, a lo mejor les gusta poco, ¿no? Pero es verdad que en el mundo del espectáculo, por supuesto, ¿no? Pero luego salen poco. Un jugador de fútbol. ¿Por qué no tenemos un jugador de fútbol gitano? ¿Sabes? Claro. Pues sí. Pero imagínate poniéndose ya el kimono para entrenar y tal. Uf, a lo mejor es como pereza, ¿no? Pitingo a lo mejor podría hacer algo así, pero... I'm looking for... ¿Cómo era? No me acuerdo. Boys. Sería muy divertido, sí. Haciendo de Rita Barberá, pues sí. ¿Por qué te voy a engañar? Tiene que dar juego, ¿eh? Sería fabuloso. Tiene que dar juego, sobre todo si tenemos conocimiento de lo que hasta ahora no tenemos conocimiento, que nos imaginamos y sospechamos que hay detrás. ¿Qué más hay ahí? Sería maravilloso, es un personaje... Lo que puede haber ahí metido bajo la alfombra, ¿no? Es un personaje muy para hacer algo con ella en ficción, sí. Tiene un biopic, Rita. Ves gente, pues Diego, por ejemplo, Cigala o gente así, pero no hemos tenido... Yo creo que es un arquetipo, ¿no? Una figura sí, así de... La película realmente, creo que lo hemos explicado antes, no pretende contar tampoco cómo es la idiosincrasia gitana, porque ni siquiera él es un gitano, no vive en un ámbito gitano, él fabrica droga. Él fabrica droga con un señor y la vende y además está metido en diferentes ambientes y él imposta que no es gitano. Él cuando sale de ese ambiente, como él dice, afina su acento y se hace pasar por payo y a cada uno le cuenta su película. Entonces, no ha pretendido. Lo que sí que ha sido, pues bueno, por ejemplo, en la película está Manuel, de Lola y Manuel, que hace de su padrastro, o sea, y ha habido estas familias gitanas y tal, pero realmente no hay escenas o grandes escenas donde haya una representación de lo gitano, ¿no? Es un telón de fondo, igual que pasa con la monarquía.
y pasamos por allí, lo nombramos y ya está. Pero no va de eso la película, la película va de otra cosa. Yo tiré mucho como decíamos, no es el gitano, el flamenco, el gitano que conocemos, y esa cosa del disimulo la vi en los predicadores, los evangelistas. Tienen una pose frente a su público y se hacen un poco, también se afinan, se quitan un poco el acento. Y esa manera de vender que tienen ellos así, ahí es donde tiré mucho de acento. Más que en gitanos más famosos o más reconocidos, me fijé más en este tipo de personaje. No encontré otra cosa mejor. Pues la respuesta es sencilla, y es cierto, es que no había otro, porque la dificultad de la escritura del guión es que sí que estaba escrito para Carra y Manquiña, desde el origen, desde la primera idea era crear unos personajes donde ellos pudieran sacar toda su gracia, porque ellos tienen una conexión extraordinaria y han creado una química desde Airbag que yo quería de algún modo encontrar el momento y el lugar y la película para poder sacarle todo el partido. Pero no encontraba al galán, ¿no? Porque, y yo, vamos, lo digo pues honestamente, igual suena duro, ¿no? Pero los galanes no abundan y los galanes que tenemos pues no tienen quizás la gracia que necesitaba el personaje. Es decir, unir todas esas adjetivos que yo le aplicaría a Gage y al personaje pues era muy complicado, ¿no? La planta, la capacidad de seducir, la interpretación, hablamos de una interpretación muy complicada y hablamos de una vis cómica. Y como ya hemos contado en alguna ocasión, pues fue mi madre, la Reme, la que me dijo: ahí lo tienes, Arturo Valls. Y ¿no? Mi madre le admiraba mucho y ella confiaba plenamente en él. Me aconseja continuamente hasta cómo debo abrir los cajones, pero no le suelo hacer caso porque ya es un ruido de fondo. Pero al final le hice caso y lo que hice fue llamarle a Arturo y decirle, es que primero no encuentro otro y después que mi madre está empeñada en que lo hagas tú, por lo menos para que no me eche la bronca. Qué buen criterio. Y a continuación, que también lo explico muchas veces, es que fue él el que convenció, el que los miedos, los temores, las dudas que yo tenía, el prejuicio principalmente, me lo quitó él pues con su capacidad y con su talento y con su entusiasmo, ¿no? Y una vez que se colocó ya pues toda la parafernalia que tiene el propio personaje, que la originó a él también, fue una idea suya, una parte importante, fue el que me convenció que no había otro. Y hoy es el día que me pregunto, si no llega a aparecer Arturo Valls, no hay película. Bueno, luego ya es difícil ver a otro, claro, ya cuando lo has trabajado tanto. ¿Podéis traer unas rodilleras ahora? Pero bueno, encantado de que hayan apostado y que se hayan jugado. Yo lo estoy viviendo ahora desde otro lado y es verdad que a veces cuesta arriesgar y apostar, porque, sobre todo por los diferentes ámbitos, ¿no? Cuando estás viendo a alguien de la tele haciendo concursos dices, uff, ¿no? A mí me ha pasado también, ¿no? A la hora de proponer gente para un casting y claro, tal. pero no era hacer de él. Entonces, yo creo que ahí lo que ayudó también es que era hacer una cosa tan diferente que lo que ha contado en alguna ocasión. Cuando estábamos en Rioja Alavesa haciendo las pruebas de maquillaje y vestuario, entró su hija. Entró su hijo y no le reconoció. Entonces yo creo que ahí nos dimos cuenta que estábamos en el camino adecuado, ¿no? Que no se trataba de que Arturo Valls hiciera Arturo Valls, sino de crear un personaje que era Gage, ¿no? Y que lo estábamos consiguiendo.